Capítulo 8, versículo 43. Hermano, si no ha leído el Evangelio de Juan, le invito a que lo lea. Excelentísimo la presentación que Juan hace de Jesús. Juan capítulo 8, versículo 43. Juan capítulo 8, versículo 43. Estamos siempre con la serie de qué quieres escuchar, o sea, qué queremos escuchar, qué hemos venido a oír, qué es lo que queremos que Dios nos diga, qué queremos que Dios nos hable. A medida que nosotros podamos pensarlo, va a ser diferente nuestra manera de pensar, valga la redundancia. A medida que lo podamos percibir, también eso va a generar que nuestra vida vaya cambiando. Una de las cosas que no estamos dispuestos a negociar, ¿sabe qué es? Cambiar. Hermano, podemos hacer cualquier cosa, pero no queremos negociar cambiar. Yo no quiero negociar cambiar. Yo soy feliz como soy. ¿Cuántos dicen amén? Somos felices como somos y somos felices como vivimos la vida. Entonces, no estamos dispuestos a negociar el cambio. Yo no voy a cambiar. Entonces, cuando tenemos problemas, cualquiera que sea, dentro de la familia, en la iglesia, en el evangelio, entonces lo primero que pensamos es, tenés que cambiar. Tú tienes que cambiar. Entonces estamos en el evangelio y dice, tienes que cambiar en el evangelio. No tiene que cambiar él, no tiene que cambiar ella, tiene que cambiar yo. Entonces la negociación ya no la debo esperar que se dé, yo debo comenzar a hacerlo. Entonces una de las cosas que no queremos hacer es el cambio. ¿Y cómo voy a lograr un cambio? Bueno, es a través de, ¿qué quiero escuchar? A través de la escritura. Porque solamente a través de ella yo encuentro fe, y la fe lo que hace es transformarme de adentro hacia afuera. ¿Sí? De adentro hacia afuera. Entonces vamos a leer el versículo 43. Y esto es lo que sucede a veces con nosotros. Dice la Biblia, ¿estamos listos? Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque, una vez más, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Señor Jesús, estamos aquí porque necesitamos, estamos aquí porque nos permites venir, estamos aquí porque tu Espíritu Santo nos impulsó a venir, nos dio la fuerza, la fortaleza, nos dio el tiempo para poder estar hoy, esta mañana acá. Haz la obra, Señor, que quieres hacer y que siempre has estado trabajando en mí, pero que yo no he estado dispuesto quizás a hacer el cambio, que me he dado cuenta que ya estoy dentro del reino de los cielos, pero no he querido cambiar. Ahora, Jesús, trabaja en mi vida, trabaja en la vida de mis hermanos, para que podamos, Señor, de aquí en adelante ir cambiando, quizás desde lo más mínimo, desde lo más básico, Señor, hasta aquello que es más severo en nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermano, tenemos un problema acá hablando de qué queremos escuchar. Usted sabe que cuando uno es inconverso, uno no quiere escuchar la palabra de Dios. Es lo menos que quiere escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios realmente lo que confronta es nuestro pecado. La palabra de Dios no nos quiere hacer daño. Nunca ha sido el deseo de Dios dañar al ser humano. Desde la creación Dios quiso darle al hombre lo mejor. Y para darle lo mejor le creó completamente el mundo. Y lo puso ahí y le dijo, Adán, puedes hacer lo que quieras en este mundo, es tuyo. Solamente no, por favor, no comas de este árbol. Hay un predicador que lo ilustra más bonito. Bueno, no más bonito que la Biblia, ¿verdad? Pero lo ilustra de esta manera y dice, es como que si estuviera un pozo y Dios le dice a la persona, al hortelano, mira, cuidado, quiero que me cortes y me podes todo este sembrado que tengo, pero por favor ten cuidado porque en la orilla hay un pozo y nunca vas a poder salir por tus propios medios si llegas a caer. ¿Ok? Entonces Dios se va y le dice, a las 3 de la tarde yo voy a venir a ver que me hayas podado todo. Dios se va. Y el hombre, el hortelano, sale corriendo directamente y se avienta. ¿A dónde? Al pozo. ¿A dónde no le dijeron que se tirara? Que no cayera, que se cuidara de no deslizarse. Él no se deslizó, él se fue a tirar al pozo. Entonces, estando en el pozo, comenzó a gritar, sáquenme. A las 3 de la tarde llega Jesús o llega Dios y empieza a preguntar, ¿dónde estás? ¿Por qué no has podado? Y dice, auxilio. Empieza a gritar, entonces llega Dios y lo mira en el pozo y le dice, ¿por qué estás en el pozo? Porque no has podado lo que te dije que hiciera, porque no has hecho el trabajo que te di. Él le dice, ¿y cómo lo voy a hacer si me caí en este pozo? ¿Para qué pusiste este pozo aquí? Entonces, ¿a quién está culpando? A Dios por haber puesto el pozo. Pero no es que Dios tiene culpa por poner el pozo, Él le avisó, hay un pozo, no te vayas a ir.
Entonces, cuando nosotros llegamos y tomamos nuestras propias decisiones es porque no quisimos atender a algo. Y se llama Escritura. Yo no quise entender la Escritura. Entonces, cuando somos inconversos, lo que menos queremos es escuchar la Escritura. Yo no sé si usted ha sido de las personas que decían de esta manera. A veces lo decía uno. Yo lo dije en algunas veces, en algunas oportunidades. Yo dije, hermano, yo no leo Apocalipsis porque no lo entiendo. Otros dicen así, hermano, yo no leo Apocalipsis porque me da miedo. O yo no leo la Biblia porque me da miedo. Porque no quiero. ¿Por qué? No estamos dispuestos a cambiar. Ese es todo el problema. No estamos dispuestos a cambiar. Y si nos damos cuenta, hermano, el cambio, cuando hay un cambio en nuestra vida, el beneficiado solamente la persona que cambia. No hay nadie más beneficiado. Hermano, cuando usted toma la decisión de cambiar con la ayuda del Espíritu Santo y Dios, usted se beneficia de su cambio. Si antes tomaba muchísimo, ahora se ahorra ese dinero y ya no tiene problemas estomacales. Se está ayudando mucho. Si antes usaba una serie de estupefacientes y ahora no lo usa, se ahorra mucho dinero y ese dinero lo utiliza con sus hijos, con su familia. ¿Quién es el beneficiado? ¿Dios o usted? Entonces, cuando la palabra viene a nuestra vida, nosotros empezamos a generar, debería ser el caso, a generar un cambio, porque el cambio es beneficioso para mí. Es beneficioso. Por ejemplo, le dice usted al delincuente, no robes. No robes. Porque si robas vas a terminar en la cárcel. Él no hace caso y va a robar. ¿Qué sucede después cuando lo visita en la cárcel usted? No, me arrepiento, no hubiera robado. Es tarde, era para tu beneficio. No robes, no lo hagas. Entonces el consejo es a tiempo. La Biblia nos da consejo a tiempo. Dios le dio el consejo a Adán a tiempo. No comas del árbol del bien y el mal. Es todo lo que tienes que hacer. Haz todo lo que quieras menos eso. Entonces, ¿por qué hay que hacer lo que nos dicen que no hagamos? Esa es la pregunta. Por ejemplo, usted va a consejería y en la consejería algo le dicen, no haga esto o haga esto. Estos son los pasos, 1, 2, 3, 4, 5. Pero al final no decide hacer el cambio. Entonces, ¿quién es el que se va a beneficiar con el cambio y quién no se beneficia con el cambio? Es allí donde estamos dispuestos a ceder para poder cambiar. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo va a ser posible el cambio? A través de escuchar la palabra de Dios. Y dice Jesús en este pasaje, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no lo entendéis? Porque es sencillo. Porque no queréis escuchar mi palabra. Es bien sencillo. Hermano, ¿por qué nosotros no podemos dar ese paso hacia adelante? Porque no queremos escuchar la palabra de Dios. Eso es todo. Eso es todo. No queremos escuchar la palabra de Dios. Nos encanta, como decíamos en estas predicaciones anteriores, nos encanta oír aquellos conceptos más humanos. Recuerde que ahora tenemos un problema, hermano. Entre la ciencia va avanzando, la predicación va cambiando. No digo que va cambiando en cierta manera para beneficio, sino que la predicación torna un poquito diferente. Entonces, si viene el humanismo, toma la palabra de Dios y empieza a predicar de acuerdo a los sentimientos humanos, entonces al humanismo. Y a algunos nos agrada. Pero también la palabra de Dios torna también a cambiar y a ser un poco socialista. Depende del ente con el que se está predicando. Entonces, este predicador va a traer la palabra de una manera socialista o va a incluir conceptos socialistas dentro de la predicación que a la gente le va a gustar. ¿Por qué? Porque habla más preocupado por el pueblo, la gente tiene necesidades, el pobre, y cómo es posible que nosotros vamos a vivir así, los ricos siendo más ricos y estamos teniendo una oligarquía o quizás, no sé, entonces usted empieza a ver y sí, qué bonito, el concepto del pastor es socialista. Humanista es que el humano pobrecito, que nosotros tenemos que salir adelante de alguna manera y que Dios no es tan malo y que Dios le está permitiendo a usted hacerlo. Entonces, humanista. Después vienen los filósofos y empiezan a argumentar de cómo la palabra de Dios tiene que ser esa ciencia en sabiduría y usted tiene que adquirir más sabiduría y están sobrevalorando el hecho de ser más sabios, de adquirir sabiduría, pero no percibir a Dios como debe percibirse. Entonces, después viene la psicología y la psicología dice, no tenés culpa tú, hay problemas dentro, hay problemas internos que han sido marcados, pero al final, sea como sea, hermano, terminan en el pecado. Aunque se siga tratando de sobrevalorarse o valorarse en un aspecto diferente, de una manera diferente, hermano, terminamos lo mismo, el pecado. Somos cristianos y solo conocemos una cosa, el pecado y la gracia. No hay más.
por donde le busque. Entonces toda la ciencia se va a tratar de amoldar a la Biblia. Sin embargo, con el lente que ahora nosotros predicamos, leemos la Escritura, lo adaptamos a nuestros preceptos o a nuestra cosmovisión, y allí tenemos las iglesias de ahora. Entonces, escuchar la palabra de Dios cuando se predica duele y no lastima. Repito, no es el propósito de Dios lastimar el corazón de los hijos. Y usted lo sabe como padre. Cuando usted corrige a sus hijos, los quiere lastimar, los quiere dañar, los quiere hacer sangrar, los quiere destruir. Cuando les dice que están castigados, los quiere matar. Eso quiere hacer con sus hijos cuando los castiga. A veces las personas reaccionan de acuerdo a sus padres. Entonces, algunos, cuando un hijo comete un error, reaccionan de una manera muy pesada, muy severa, y castigan a sus hijos de una manera bien dura, cruel. Pero es la única manera que ellos saben responder ante una crisis, porque así respondieron sus padres cuando ellos se fueron de la casa o fueron a vagar y llegaron tarde. Entonces los padres se preocuparon muchísimo y los golpearon. Comentaba ayer un pastor y dice que cuando él estaba chiquitito en Guatemala, él se perdió, se fueron a caminar y él se perdió, tenía como 8 añitos, dice, y los papás no lo encontraban y lo habían agarrado, allá usted sabe, se llaman indígenas, ¿no? Y unos indígenas la tenían, dice, lo tenían bien amarradito y él lloraba. Entonces, en eso de los gritos y todo, el papá alcanzó a ir, lo miró y lo agarró y dice que le pegó una... Dice, yo pensé que así iba a estar contento y me iba a abrazar y iba a llorar porque yo me había perdido. Dice, no, lo que hizo, me pegó una gran, no, si hasta hoy no lo olvido. Nunca olvido la gran paliza que me pegó a los 8 años. No lo olvido. En vez de abrazarme y besarme, pero ese es el punto. Su papá quizás aprendió de sus padres que cuando había algo así, había que enseñarles que nunca se deben de perder. Entonces primero lo hubiera abrazado, hubiera hecho y después le hubiera pegado, como sea. Entonces así reaccionó la crisis. ¿Cómo debemos nosotros entonces ir cambiando? Es reaprendiendo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos va enseñando y nos va haciendo reeducando. Conceptos malos que teníamos, formas malas de actuar, y la palabra de Dios empieza a tocar esas áreas que duelen, ¿sí? ¿Por qué? La palabra de Dios dice, hermano, que es como ¿qué? Es como espada de doble filo, o sea que entre por donde entre, siempre va a cortar. ¿Por qué? Porque va a doler en el corazón, pero ¿duele para qué? Para que yo me sane. O sea, Dios me hace la herida, pero después me la sana. Él no me deja herido. Entonces, Él llega, me toca y me dice, si sigues viviendo así, vas a terminar de esta manera, ya está escrito. No hay nada escondido, no hay nada que no pueda saber. Entonces, después de escuchar su palabra, me dolió y yo debo de empezar a hacer el cambio. Porque no hay peor problema que saber cuál es mi enfermedad y no hacer nada por ella. Hermano, cuando nos diagnostican cualquier enfermedad, usted rápidamente va al doctor. Se empieza a tomar el medicamento. Obedece todas las prescripciones. Las obedece todas. No se salta ninguna, porque usted sabe, si me salto alguna, me puede empeorar esta cuestión. No se salta ninguna. Cuando se salta alguna anda preocupado. Entonces, ¿por qué cuando escucha la palabra de Dios el ser humano no se preocupa? No sigue las prescripciones, sino que se queda normal, sencillo, no continúa el proceso con el cual ya comenzó. Y esto es lo que Dios hace: conociste el pecado, entonces vas a empezar a cambiar. Y el problema es, todo está perfecto, pero el problema es que yo no quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero que me la interpreten de una manera humanista. El hombre tiene la razón, el hombre es el que debe vivir bien. El hombre tiene que estar siempre bien, o socióloga, o como usted quiera. Entonces, sociológica, o como quiera. El punto es que ya no queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la hemos ido adornando. Y en ese adorno que la vamos poniendo, la palabra de Dios dejó de ser pura. Y el ser humano hoy en día no quiere escuchar la palabra de Dios. Cuando uno la predica dice, hermano, pero es que debe de haberle una perspectiva diferente. Debe ser un poco subjetivo, debe ser un poco más abierto. Entonces, eso de abrirse, hermano, genera problemas dentro de la iglesia. No podemos ser abiertos a la manera de la palabra o a la manera de la interpretación de la palabra de Dios. Tenemos que ser directos con la palabra. Así se escribió, así la decimos. Así se escribió, así la decimos, hermano. No hay otra manera de decirlo. Entonces, el problema seguirá siendo que el ser humano no quiere escuchar la palabra de Dios. Ahora, es bueno, por ejemplo, ¿qué dice la pedagogía? ¿Sabe qué es pedagogía? Es el arte de poder enseñar a la gente.
¿sí? Es meditar y ver cómo la gente aprende, reaprende, se educa o se reeduca. Entonces, la pedagogía busca todos los métodos y medios para poder enseñar a la gente y que aprenda de acuerdo a cómo ella aprende, no como yo puedo enseñar. Entonces, en la pedagogía dicen algo: ¿cómo podemos hacer que la gente se eduque? Muy bien, facilito, dice, motivándola. ¿Cómo motivándola? Maestro, yo no puedo seguir con la clase porque no entiendo de gramática, no sé, Entonces empieza el maestro: no, mira, podés, mira, en este examen te salieron 9 malas, pero tenés una buena, vas mejorando, la próxima vas a tener 2 buenas, la próxima, entonces sigue adelante, tú tienes la capacidad para hacerlo, no naciste para ser perdedor, mira hasta dónde has llegado. Yo se lo decía la otra vez, hermano, si usted nació, ¿a cuántos hermanitos venció? Millones de hermanitos que iban corriendo y usted corrió más rápido, hermano. Se enrolló como que era culebra usted y llegó, yo también. Y llegamos, entonces le ganamos a nuestros hermanos. Por eso nació usted. O sea que esa carrera la ganó. Entonces, de esa manera ellos empiezan a motivar a la gente. Siga adelante, usted puede. ¿Cuál es su meta? Entonces generan que la gente tenga una meta y dice: ay, el profesor, yo no sé para dónde voy. No. ¿Qué quiere ser? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiere? Yo quisiera ser comerciante. Muy bien, vamos a enfocarnos en su comercio. Usted va a tener una microempresa, así va a comenzar. Piénselo bien, visualícela. Su microempresa, ¿cómo la ve? Yo le miro que vendo electrodomésticos, o yo vendo hilos. ¿Y cuántos hilos vende? ¿De qué colores son los hilos? Entonces están tratando, el pedagogo está tratando de ayudar. Lo mismo hace el psicólogo. Llegar más allá, que visualice a dónde quiere llegar, que tenga un punto final, porque cuando usted no sabe para dónde va, vive el día a día, no hay problema, a lo que el día da. Entonces está desmotivado, no sabe para dónde va, y una persona sin dirección. Entonces dice el pedagogo: hay que motivar a la gente para que siga estudiando, máximo a los adultos. Con los niños no hay problema, ellos tienen que ir a la fuerza, los papás tienen que impulsarlos a ir. Máximo aquí, hermano, si usted no manda a la escuela a sus hijos, lo meten a la cárcel. Si sabía, ¿verdad? Lo meten a la cárcel a uno por no mandar a los hijos a estudiar. Entonces aquí no hay opción. El punto es que hay que motivarlo. Entonces nació aquella predicación que era una predicación ya no enfocada en la cruz, sino en la motivación. Y nos agrada, ¿no? ¿A quién no le gusta que le digan que es un campeón? ¿A quién no le gusta que no le agrada que le digan de que sí puede hacerlo, sí puede alcanzar la meta, sí puede llegar a hacer lo que desea hacer? A todos, hermanos, vivimos con sueños, anhelos. Entonces eso es lo que hizo. Entonces readaptaron parte de la psicología y la pedagogía, la filosofía, y se la pusieron el humanismo, todo, y se lo pusieron a la religión. Y ahora la religión dejó de predicar más del evangelio de Jesús y empezaron a adoptar las añadiduras que dejó Dios para poder, o las herramientas, y ahora se enfocan con las herramientas a cambiar al ser humano. Entonces el Espíritu Santo no puede hacer la obra. ¿Por qué? Porque la gente está confiando en sí mismo. Metafísica, yo soy el campeón. Entonces eso genera que la gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Usted sale a la calle y la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Cierto o falso? No quieren. Usted va a predicarle, usted le va a enseñar. Los que van a evangelizar lo saben y se acercan y dicen: apártese de aquí. O le dice: oiga, tiene 5 minutos. Mira, estaba bonito el día, pero nomás llegaste vos, ya se arruinó el día. Entonces la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, no le gusta, porque quiere vivir en su vida, disfrutar. Y esa parte de disfrutar va a terminar mal. Hermano, mire, hermana, mire, oiga. Ahí estamos, oiga, hermano. No, bueno, aquí vea y oiga. No va a pasar mucho tiempo cuando el pecado que hoy disfruta, oiga bien, no va a pasar mucho tiempo que el pecado que hoy disfruta, mañana lo va a hacer llorar. Oiga bien lo que le digo. El pecado que hoy disfruta, hoy hasta se soba las manos así, mañana lo va a hacer llorar ese mismo pecado. No va a pasar mucho tiempo, y se lo aseguro. No pasará mucho tiempo cuando usted esté llorando por ese pecado que ha estado viviendo, o los pecados en los cuales vive. Llorará, y va a llorar, y va a llorar. Y se lo puedo apostar si quiere. Y no es profecía, no es profecía. Esto es revelación de lo alto. Hermano, no es profecía, esto ya se sabe, es hacia dónde vamos. La Biblia dice que el que practica el pecado es muerte, ¿sí? Y que nadie se va de esta vida sin pagar lo que debe. Entonces, no está lejos, hermano, ya sabemos. Miren, no ha terminado de cruzar la esquina cuando ya le cobraron, ya tuvo que pagarlo. Entonces, el pecado que hoy disfruta, mañana lo va a hacer llorar.
y llorar amargamente. Y posiblemente lo va a hacer llorar sin nada y sin nadie. Lo va a hacer llorar solo. Por eso algunos terminan un poco desvariados después, por tanto sufrimiento. Y mire, se hizo un análisis y determinan que una persona encerrada en un cuartito, después de 24 horas, comienza a enloquecerse, comienza a sufrir, si le podemos poner un nombre, de esquizofrenia, a soñar, a mirar cosas que no, visiones, empieza a fallarle la mente porque como está encerrado, no se mueve, no mira nada, no habla con nadie, después de 24 horas tiende a enloquecerse. Por eso hay mucha gente que fue diagnosticada con locura y la mandaron al psiquiátrico, hermano, si no estaba loco ya se enloqueció, encerrado y con puros locos, hermano. Y eso ha pasado con la psiquiatría. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿Cuál es el problema? Aquí dice la Biblia, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Sencillo, porque no queréis escuchar mi palabra. Acompáñeme a Hechos 5:42. Un verdadero discípulo de Cristo. Hechos 5:42. Vamos a ver qué es un verdadero discípulo de Cristo. 5:42 de Hechos. ¿Cómo actúa un verdadero discípulo que ya entendió la palabra, que le gusta escuchar la palabra? ¿Cómo vive un verdadero discípulo? Porque hemos hablado de los falsos discípulos, hermano. Que tengamos cuidado, con la falsa doctrina. Que tengamos cuidado con los que ya están condenados. Que además veamos qué generación sorda somos, si es que lo somos, o si predican, o queremos oír las cosas, o vamos a oír las predicaciones de lo cual nos gusta oír o nos gusta que nos prediquen. Pero veamos lo que hace un verdadero discípulo. Vean lo que hace un discípulo. Y usted suavecito, usted sin que nadie lo presione, usted va a ver si es uno de estos discípulos que narra la Escritura, discípulos de Jesús, que estaban con él y hicieron las cosas que él pidió que hicieran. Dice la Biblia, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Parémosle ahí. Nosotros ya somos cristianos, ¿sí? Entonces, como nosotros somos cristianos, ahora la pregunta sería, ¿cuántos somos discípulos de Cristo? La Biblia dice, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo con esta armonía? Estamos cumpliendo este pasaje, estamos cumpliendo este mensaje. Entonces, cuando llegamos a un lugar, muchas personas se molestan con la predicación que incluye al ser humano a ser parte del reino de los cielos. Es decir, hermano, deje, no hay que predicarle así a la gente. Al final la gente ya es salva. Ya es salva. Bueno, a mí no me convence con que la gente ya es salva. A mí me convence cuando hay pasión por el Evangelio, pasión por Jesús. Estas personas, imagínense de esta manera. Le decía un día de esto, ¿se acuerda? ¿Cuántos tipos de gracia hay? ¿Cuántos tipos de gracia hay? Díganme la primera. Gracia barata. ¿Y la segunda gracia? Cara. Esa gracia es carísima, la venden. Ahí salen los televangelistas. $1,000. Y usted está más cerca de Dios. $5,000 y usted más cerca de Dios. ¿Sí? Esa es la gracia cara. La barata es que usted haga lo que haga, va al cielo. La cara es, hermano, tiene que pagar para entrar al reino de los cielos. Y una buena ofrenda, si no, no entra. Y la gracia de Cristo es un don, regalo. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, cuando yo recibo ese don y ese regalo, en mí hay un ¿qué? Un agradecimiento. Y como leo que dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo empiezo a ver que yo debo ser apartado para alguien. ¿Apartado para quién? Para Jesús. ¿Por qué? Porque si yo voy a vivir una gracia barata, es así, sencillo. Puedo andar con las prostitutas, puedo robar, puedo matar, puedo violar, puedo tomar, fumar, hacer todo. Al fin y al cuenta la salvación es barata. Ya estoy en el cielo, puedo hacer lo que me venga en gana. Esa es la gracia barata. La gracia cara es hago lo que sea y al final yo pago mi indulgencia, compro mi indulgencia o mi bula papal y ahí está.
Y ya estoy más cerca de Dios. Levanto las manos y estoy cerca de Dios. Simonía. Entonces, y tengo la gracia de Cristo. ¿Qué es? Me doy cuenta que Jesús murió por mí. Dio su vida por mí. En agradecimiento. Yo ahora me voy a apartar para Él y a vivir solamente para Él. ¿Y eso me va a evitar el pecado? No. Pero no me va a llevar a practicarlo. La Biblia dice en Juan, primera de Juan, de que el que practica el pecado es del diablo. Y nosotros no practicamos el pecado. Estamos allí. El cristiano no practica el pecado. El cristiano no visita las mismas cosas todos los días. El cristiano se aleja de las cosas que le dañan. Y no solo porque le dañan, sino porque ofende al Dios de los cielos. Entonces, esa es la gracia que nosotros conocemos. Entonces, si empezamos a sobrevalorar la gracia y decir de que todo es más sencillo, no va a haber un acercamiento. Entonces, no vamos a cumplir esto que está aquí. Porque ¿cuántos días a la semana iban al templo? Todos los días. Todos los días iban al templo. Todos los días. Todos los días. Hoy en día, hermano, no tenemos culto todos los días. Nosotros. No hay culto todos los días. Y hay que notar a qué culto fue yo. Entonces dice, ellos iban todos los días al templo. ¿Dónde estamos hablando? No estamos hablando de las iglesias de afuera de Jerusalén. Estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, de los judíos específicamente. ¿Por qué? Porque solo allí estaba el templo. Fuera de Israel lo que habían eran sinagogas. Fuera de Jerusalén lo que habían eran sinagogas. Y la gente se congregaba en las sinagogas. Ahí iban a orar. Aparte de que iban todos los días al templo, ¿a dónde más iban? Quiere decir, hermano, que todos los días pasaban a una casa a orar. Todos los días se congregaban en casas. Interesante, ¿no? Ellos no tenían templo, acuérdense, el templo no les pertenecía. El templo solo iban a orar, porque no era de ellos. El templo lo tenían los fariseos y los saduceos. Entonces ellos seguían practicando la ley judía normal. Iban las 3 veces que le correspondía oración, oraban y se regresaban a sus labores. Era requisito. Los empleadores tenían que dar permiso para ir a orar. Y ellos tenían que, aunque estuvieran en la tierra, tenían que dejarlo. Si estaban cerca del templo, e iban a orar. Era su naturaleza. Era su forma de vida. Es un estilo de vida. Ellos no podían vivir sin hacerlo. Es como hoy. Usted lo ve los judíos a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde del día viernes, tienen que estar ya o en su casa o en la sinagoga. No pueden estar en otro lugar. Es un estilo de vida. Ellos no hacen nada el día viernes por la tarde. Hermanos, los cheques están firmados antes de irse. Ellos no agarran un lapicero porque firmar un cheque es trabajo. Entonces ellos ya se fueron y tienen que estar en su sinagoga el día sábado. Es un estilo de vida. Usted dirá, pero esa es religiosidad, hermano. Es un estilo de vida de ellos. ¿Sí? Ellos sí se volvieron religiosos y un estilo de vida. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida del cristiano? ¿Cuál es? ¿Cuál debería ser el estilo de vida del cristiano? Tiene que ser mayor que el de los fariseos. ¿No lo dijo Jesús? Si vuestra justicia, oiga bien, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. ¿O no lo dice la Escritura? Entonces, si nosotros desvaloramos, porque ahora somos cristianos y estamos en la gracia, hermano, la gracia, dice el apóstol Pablo, no es libertinaje. No puede tomarlo así. Entonces, ¿por qué yo no hago lo que dice la Biblia en el templo y en las casas? Y no cesaban de enseñar y predicar. Y él, hermano, yo le paso diciendo, si tiene algún amigo, visítelo, hermano. Mire, al principio la gente no quiere escuchar la palabra, acuérdese, usted no quería escucharla. Es más, siendo cristiano, a veces no la quiere oír. ¿Cierto o falso? No quiere oír, usted quiere hablar de otras cosas, pero no quiere. Dice, hermano, dejemos la palabra para el culto. Sí, por favor, hablemos de la política. Hablemos ahorita de la reforma, de las licencias. Dejemos que el pastor predique ahí adentro. ¿Por qué? Porque hemos ya dejado a las cosas donde tienen que estar, ¿no? La predicación en el culto, el compartir con los hermanos allí, no hablemos de culto, no hablemos de palabras, ya hablamos en el culto. Entonces, hemos ido apartando las cosas en sus áreas. No debería ser así. Ellos no cesaban de enseñar, porque no todos sabemos. Entonces, hay alguien, ¿qué hacemos cuando estamos en el grupo de creyentes? Hermano, nos vamos complementando, porque lo que yo no he podido percibir, usted lo ha percibido. Y usted me lo enseña.
Cosas que yo no he podido ver por estar viendo otras, usted las mira y cuando conversamos acerca de la Escritura, tenemos una perspectiva mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo mismo y cada quien percibe algunas cosas de un contexto un poquito diferente. Le voy a poner un ejemplo. El psicólogo dice de que Jesús tuvo un hogar funcional. ¿Sí? Jesús tenía un hogar funcional, dice el psicólogo. Pero ese es el punto de vista de un psicólogo. Ahora, ¿será o sería un hogar funcional? Bueno, José no aparece en los finales, en el final, solo aparece en el inicio. Luego podríamos decir que María fue una gran madre. Bueno, depende, vamos con los dos puntos de vista. Un buen punto de vista sería así, psicológico. María, todavía a los 30 años, Jesús andaba con ella. Vean qué madre, cómo había hecho una labor de madre. A los 30 años Jesús todavía estaba allí y andaba con ella y la seguía porque ella hizo una buena labor, ¿sí? Labor de madre. Que hoy a ver una mujer que tenga un hijo de 25 años, 20 años, ¿dónde está su hijo? Dice, esa mujer hizo una labor maravillosa. Pero viene el otro punto de vista, dice, bueno, tenemos una madre controladora. Desde el otro punto de vista, una madre controladora. ¿Por qué es controladora? Jesús, no hay vino. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Y a mí que me andas, mujer, y a mí que me andas metido en tus problemas, hombre. O sea, arregla tus problemas vos, no me metas a mí. Entonces, el segundo punto de vista, una madre controladora. Una madre que quiere tener a su hijo como que está todavía con ella, como que está en su seno. Un hombre de 30 años lo quiere tener con ella. ¿Sí? Entonces, Jesús está, usted puede decir, no, Jesús se enoja porque María. Dos puntos de vista que dan un mismo pasaje. ¿Sí? Un mismo pasaje. ¿Entiende? Entonces, y ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros empezamos a considerar las cosas. Nosotros empezamos a argumentar. ¿Por qué? Porque tenemos ideas preconcebidas y no valoramos las cosas desde las perspectivas que otro podría ver o con los diferentes lentes que existen para verlo. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros nos acercamos, nos complementamos. Porque cuando usted tiene un punto de vista, yo tengo otro, entonces tenemos que llegar a una conclusión. Y es a la verdad misma de las Escrituras. ¿Entiende? ¿Cómo lo vamos a lograr? Escuchando la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No lo entendéis, es que no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque no querés escuchar mi palabra. O sea, no me quieren oír a mí. Quieren oír a todo mundo e interpretar como el mundo interpreta, pero el problema es que tienen que aprender como yo lo hago. Y eso es escuchar la palabra de Dios. Entonces, es básico, tenemos que enseñar y además predicar. El punto es, hermano, ¿de qué voy a enseñar y voy a predicar? ¿De qué voy a hablarle de la predicación? ¿De qué voy a hablar de enseñar? Cuando me acerque a un inconverso, a una persona que no conoce, a quien sea que me acerque, ¿de qué le voy a hablar? ¿De qué le voy a hablar? Entonces, si me acerco, yo no le voy a decir, mire, hermano, vaya a la iglesia, Dios lo va a sacar del problema en el que vive. ¿De quién le tengo que enseñar y predicar? ¿De quién? De Jesucristo. Ahí termina diciendo, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, ¿por qué tienen que predicar a Jesucristo? Hermano, el mensaje de este tiempo era Jesucristo. Nadie quería creer en el Mesías, nadie creía en Él. Entonces, hay que hacer que la gente crea en el Mesías. Hoy en día, el mundo entero cree en Jesús. ¿Sí o no? El mundo completo cree en Jesús, la mayoría, en su totalidad casi. Hay grupos ateos que ellos lo que no quieren es creer en Él, pero ellos saben de que Dios existe. Lo único que no quieren es creer en Él. Entonces lo ofenden, lo maltratan porque hay un odio hacia Dios, porque no lo quieren aceptar por las cosas como ellos perciben el mundo, que ellos quisieran un mundo ideal, porque el ateo quisiera un mundo ideal. Pero hermano, esa es la concepción del humano. Si viviéramos en un mundo ideal, estaríamos enojados porque todos somos muy equitativos. Quisiéramos tener el poder, porque eso está innato en nuestro corazón. Entonces ellos argumentan y pelean por ese mundo mejor y ofenden a Dios, lo maltratan y le dicen, al final reconocemos, la mayoría cree en Jesús. Por su gran mayoría creen en Jesús, ¿sí o no? Tenemos los católicos, creen en Jesús, pero la única forma que ellos creen de poder llegar a Jesús es a través de María, a través de los santos, y no tienen a los apóstoles casi. Le decía ayer a los hermanos ayer
los hermanos de Amaneciendo con Dios. No, tienen a María, y casi a los santos no, tienen otros santos, como Atoche, como la gente de las nuevas generaciones, y que los han ido santificando, como ahora parece que beatificaron a Monseñor Romero. Yo no sé qué milagro hizo, pero ya a Monseñor Romero le iban a beatificar. ¿Se imagina? Entonces ya mucha gente mandará a Monseñor Romero guindado acá. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, la gente cree en Jesús, pero piensa que hay otros medios, otros métodos para poder llegar a Él, o muchos de nosotros necesitamos una cierta de fetiches. ¿Qué es un fetiche? Algo en que creer, algo en que poner mi fe. Este papel me da suerte. Si este papel se me olvida, no tengo la bendición. Si yo no cargo aquí a San Lázaro, ¿han visto los cubanos ustedes? Dice, hable con los cubanos que son bien cubanos, religiosos. Se cargan a San Lázaro y lo sacan así, uno que anda con muleta. Ahí lo cargan, hermano, y anda en la calavera, y es una calavera. Ahí las cargan y ahí andan tranquilos. Entonces andan una serie de fetiches para que tienen necesidad de creer en algo. Pero lo que menos quieren creer en la Escritura, en lo que menos conocen es acerca de Jesucristo. Le decía al principio, hermano, lea el Evangelio de Juan si no lo ha leído, porque ahí le presenta maravillosamente a Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Al que negaban todos, Él lo presenta al Hijo de Dios. A ese que niegan es el Hijo de Dios. ¿Cómo inicia el capítulo 1? En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Desde el principio estaba con Dios. Entonces, presentarlo de esa manera a un judío se le hace difícil. Entonces, la gente conoce de Dios, pero no conoce a Dios. La gente conoce de Jesús. Usted le predica, todo el mundo sabe que Jesús vino, máximo los católicos. Murió en una cruz, pero no hacen nada por conocerle. Entonces, cuando usted se acerca a uno de ellos, usted tiene que enseñarle y predicarle de Jesús. Y al principio ellos no lo van a querer escuchar. Usted lo sabe. No van a querer escuchar. Hermanos, volviendo a la realidad, si nosotros que somos cristianos no queremos escuchar a veces, póngase en los pies de ellos. Siendo nosotros lavados con la sangre del Cordero, no queremos escuchar, somos un poquito rebeldes, un poco necios. Imagínense los que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Van a querer escuchar la palabra de Dios? Si lo primero que dicen ellos es, me van a poner un montón de restricciones, hombre. Me van a decir que no puedo esto, no puedo esto. Por ejemplo, decía un hermanito, me contaba otro, me dice, que él dice, no, es que no quiero ir a la iglesia porque tengo que dejar las moviditas que tengo y no quiero ir. Porque tiene un montón de novias. O sea, está casado, pero tiene varias novias. Dice, no, dice que si voy a la iglesia, tengo que dejar a todas las mujeres que tengo. No, dice, no. Y ahí está el hermano, no quiere venir, no quiere venir. No quiere ir a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere dejar sus movidas. ¿Y qué le decía? Algo que no queremos hacer nosotros es negociar un cambio. Yo no quiero cambiar. Y al final, ¿quién es el beneficiado? Nosotros. Salí en las noticias, hermano, de unas primitas que se estaban usando el pinta uñas, no sé si lo miró. Y usando el pinta uñas, una estaba infectada con SIDA, entonces su primita usó su pinta uña y se pintó las uñas de ella. ¿Y qué cree que pasó? Se infectó con SIDA también. Hermano, todo lo que hacemos cuando cambiamos nos beneficia. El único beneficiado es usted. Nadie más. Ya deje de negociar el cambio. No lo negocie, lo necesita. Necesitamos el cambio. Es que tiene que entenderse, yo necesito cambiar. Usted mismo tiene que decirlo. Ya no vea que tiene que cambiar a su prójimo. No. Yo necesito cambiar. Yo voy a recibir las bendiciones. Yo voy a estar en el reino de los cielos. Yo necesito cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? Escuchando la palabra del Señor. Mis amados hermanos, si viene a la iglesia, ¿qué viene a escuchar? No se preocupe. Al final hay gente allá afuera que no la quiere oír y usted es el que ha sido enviado a llevarle la palabra a ellos. Hágalo con alegría y todos los días. Note, ellos lo hacían todos los días. Enseñaban y predicaban. No hay tal, hermano, es que ahorita estoy trabajando. No hay tal, yo le he dicho lo que hacían los judíos. Una ley judía era que no importaba que a un judío estaba construyendo el templo, pero su hijo le llegaba a preguntar acerca de la Torá. La ley dice que ese hombre que está construyendo el templo de Dios tiene que dejar de construir el templo para instruir a su hijo en el Evangelio de Jesús. En el caso de ellos es acerca de la ley. Tiene que dejar todo lo que está haciendo para poder instruir a sus hijos. Porque el mandamiento es que lo va a hacer en todo momento.
ahora que tenemos a Cristo. No, hermano, es como que si ya estuvo, ya la hice y no tengo que andar hablando de Él. No, 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 igual. El mandamiento continúa, es un principio eterno. Ahora usted tiene que hablar de Jesús todo el tiempo. Por eso es que tiene que ir a evangelizar al mundo entero. No, al mundo entero. Entonces tiene una meta y es evangelizar a todo el que pueda. Entonces ¿cómo lo va a lograr? Hermano, asistiendo al templo, visitando las casas cuando sea necesario y enseñando y predicando de Jesús todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Ya no venga con la mentalidad, hermano, de que todo va a ser sencillo y que estamos bien. Yo no estoy diciendo que no estemos bien, perfecto, maravilloso, estamos bien en Cristo. Yo no voy a ponerme a hablar si usted está bien o está mal, o que yo ando bien o ando mal, no. Si hemos nacido de nuevo, hay algo en nuestro corazón y eso nos va a decir a nuestro espíritu si realmente somos hijos de Dios. Si hay una meta, si hay una pasión, si hay una alegría por participar del reino, eso es suficiente. Y esa pasión a usted lo va a hacer cada día ir avanzando. Cada día ir avanzando. Porque hay una necesidad dentro de usted que solamente la puede proveer el Espíritu Santo y solamente la puede llenar el Espíritu Santo. Hermano, cuando venga a la iglesia, cuando vaya a cualquier lugar, cuando vaya a cualquier reunión que sea cristiana, piense lo que va a ir a escuchar. Medítelo. Y recuerde, escúchelo todo. Y retenga lo bueno. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias esta tarde por